Y servidoras, si ven ahí, usted dígale que hoy no hay cuidado de niños allá abajo y pues vamos a celebrar juntos. A menos vea que haya un niño que necesite cuidado de papá o mamá, pues la mamá tiene todo el derecho de estar cuidando a su bebé ahí en la parte de abajo o allá también en algún cuarto donde están las aulas de donde damos las clases. Pero de ahí pues todos vamos a luchar por estar aquí en estos minutos, porque ese es el propósito del culto con la familia, enseñarle a nuestros hijos. Los hijos son una esponjita, los niños, y ellos pues absorben todo. Ellos aprenden no solamente con palabras, sino que aprenden más del ejemplo de los demás. Dicen por ahí que una acción habla más que 1000 palabras, y lo que queremos es decirle a los niños cómo nosotros adoramos, cómo servimos a nuestro Dios, para que ellos también puedan tener ese modelo y ellos también vayan integrándose con nosotros. Muy bien, habiendo dicho eso, ahora sí, hermanas y hermanos, prepárese porque vamos a las Escrituras. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 5. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 5. Seguimos con nuestra serie, ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué murió Jesús? Esa es la pregunta. Y estamos dando respuesta según las Sagradas Escrituras. Esta mañana aprendimos que Jesús murió para su propia ascensión. Para su propia ascensión. Y su ascensión nos enseña que Él vive por los siglos de los siglos y que Él reina. En esta ocasión vamos a aprender que Jesús también sufrió y murió y resucitó, hermanas y hermanos, para nuestra santificación, para nuestra santificación. La palabra santidad o santificar significa separar en palabras técnicas, palabras sencillas, palabras entendibles. Cristo, hermanas y hermanos, murió también para separarnos. Él nos separó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que vamos a ver. Ese es el propósito de la muerte de Cristo también que sucedió en esta tierra. Vamos juntos a Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Vamos a tomar esa porción de las Sagradas Escrituras para que juntos aprendamos acerca de que Jesús ha establecido la santificación. Pablo le dice también a la iglesia que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así dice el Señor, todos juntos, Efesios 5, 25, ¿lo encontró? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Padre eterno, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, te damos gracias. Señor, qué privilegio el que tenemos con mis hermanos y hermanas, el poder servirte, celebrar con la familia. Dios, es día de resurrección y seguir aprendiendo el propósito por el cual moriste y resucitaste y sufriste tanto en esta tierra. Jesús, es un privilegio. Háblanos al corazón, cámbianos, ayúdanos, danos pasión por ti. Bendice esta generación. Gracias, Señor, te damos. En Jesús oramos, Señor nuestro. Amén. Y amén. Podéis tomar, amados hermanos y hermanas, vuestro lugar. Muy bien, intentaré ser breve, ya que estamos con toda la familia, los niños y niñas aquí. Y yo sé que los niños y niñas pues se desesperan, pero vamos a hacer todo lo posible para que ellos se mantengan bien. ¿Para qué murió Jesús? Es la pregunta. Recapitulando un poco de lo que hemos venido aprendiendo en esta miniserie, en primer lugar, hemos aprendido que Cristo murió para la gloria de Dios. A veces estos son temas nuevos para nosotros porque pensamos que Cristo vino porque el hombre es importante y la mujer es importante y que tiene un gran valor el hombre y la mujer, que Dios tuvo que mandar a su Hijo.
porque no puede vivir Dios sin el hombre. También nos han dicho, ¿verdad?, que Cristo tuvo que venir y Dios tuvo que enviar a su Hijo porque el Dios estaba triste y Él no quería estar solo. Esas son pues enseñanzas del infierno. Es un atentado contra el carácter de Dios, porque Dios es alegre eternamente. Él crió al hombre para su gloria. El hombre le falló, pero siguieron millares y millares de ángeles alabando a Dios que no pecaron. Satanás pecó, se convirtió en Satanás. Los ángeles que pecaron también se convirtieron en demonios. Pero no quiere decir que el día que el hombre pecó, hermanas y hermanos, se paró la alabanza a Dios. No, la misma creación sigue alabando a nuestro Padre Celestial. Dice el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, todo lo que tiene vida, tiene que alabar a Dios. Aún los incrédulos tienen que alabar a Dios. Así que todo fue creado para la gloria de Dios. La vida de Cristo en esta tierra, en primer lugar, el propósito número uno era para exaltar al Padre Celestial. Todo para la gloria de Dios. Su muerte, su resurrección para la gloria de Dios. Número dos, hemos aprendido que también Cristo murió por nuestros pecados. Fueron nuestros pecados que lo llevaron ahí. Fuimos nosotros que lo matamos, porque Él murió por nuestras culpas. Número tres, para apaciguar la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? El enojo de Dios contra el pecado. Y la ira de Dios está contra el impío todos los días, dice el Salmo. Y el que no cree en Jesús, el que rehúsa creer en Jesús, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre. Imagínense, hermanos, la ira de Dios está sobre usted, amigo y amiga que no cree en Cristo Jesús. Número 4, para mostrar la riqueza del amor, de la gracia de Dios por los pecados. Número 5, para mostrar su propio amor por nosotros. Y número 6, para lograr su propia resurrección de entre los muertos. Y número 7, para nuestra salvación, como lo aprendimos el domingo pasado. Hoy en la mañana estuvimos viendo para su propia ascensión. Y hoy estaremos en estos minutos aprendiendo, número 9, para nuestra santificación. Y en la porción que acabamos de leer en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo lo dice bien claramente y él usa la analogía del matrimonio y nos dice a los esposos que amemos a nuestras esposas, pero luego él pone el fundamento, el modelo a seguir. Marido, dice, amad a vuestras mujeres. Pero no solamente de palabras, sino que ahora va al ejemplo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Incondicionalmente se entregó Jesús por su iglesia. De tal manera que sufrió frío, sufrió hambre, sufrió reproche, sufrió los azotes, la corona de espina, lo desnudaron, la vergüenza, lo clavaron, lo sepultaron. Todo eso Jesús lo padeció por su iglesia. Si usted ama, aquí tiene el ejemplo de cómo luce el amor. El amor es sufrido, porque el hombre, ¿verdad?, habla mucho, y la mujer también. El ser humano, para ser más concreto, ¿verdad?, el ser humano es pura bla, bla, bla. Muchos religiosos son puros bla, bla, bla. Hablan de que son evangélicos, de que son temerosos de Dios, pero como Pablo se lo dijo, ¿verdad?, allá a Tito, con sus hechos lo niegan. No se trata de decir un montón de cosas, se trata de que nuestras acciones, nuestro temor a Dios se manifieste, se vea. El amor debe de verse, es una entrega incondicional, el amor verdadero, el amor agapao, que es el verbo de amar en el griego, es entregarlo todo a cambio de nada. O sea, aquí lo vemos nosotros, hermanas y hermanos, el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos de Éfeso que Cristo amó y se entregó por su iglesia. Versículo 26, aquí viene lo que Cristo también ha logrado para santificarla.
Sufrió con el propósito de salvarla, de liberarla del infierno, pero también para apartarla. La iglesia es apartada con un propósito. Y eso es lo que quiero que meditemos en estos minutos. La justificación y santificación son dos doctrinas, dos enseñanzas que aparentemente se escucha que es lo mismo, pero no es lo mismo. La justificación, hermanas y hermanos, es el Padre quien toma la iniciativa. En la santificación, el Espíritu Santo es quien lo hace. En la justificación es un hecho de una vez y para siempre, no se está haciendo constantemente. Justificado, usted es absuelto de culpa delante de Dios por alguien que hizo los méritos que usted no puede hacer. Ese se llama Jesús. Jesús recibió la justicia, recibió el juicio, recibió el castigo de los pecados de usted y los míos en la cruz del Calvario, para que usted pueda entonces quedar libre de la condena eterna. Y usted es justificado en la Corte Suprema de Dios, siendo cumplida la ley de Dios por esa obediencia completa de Jesucristo. De una vez y para siempre, usted ya quedó libre del infierno delante de Dios. Pero ahí viene la otra parte, que ahí en el mismo momento que usted es justificado, absuelto de toda culpa, usted es santificado también, sellado con el Espíritu Santo, apartado. Es decir, que no es que queda libre usted del infierno y queda suelto. No, usted es libre, pero luego usted es separado con un propósito y usted se une a Cristo. Se casa con Cristo y Él es la cabeza de usted. Él es el que, en otras palabras, Él es el que toma las decisiones en su vida. Para usted no es gravoso, porque usted sabe que ya lo amó, que se entregó en la cruz del Calvario. Ahí lo dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Nos amó, se entregó. Al ver ese amor tan grande que es inigualable, no se puede comparar, no hay paralelos a ese amor de Cristo. Entonces nosotros respondemos en obediencia, en sumisión. No es gravoso, no pesa, no se nos impone, voluntariamente. Voluntariamente nos volvemos esclavos por amor, así como el apóstol Pablo se describe él, esclavo de Cristo. Eso es lo que somos nosotros, pero por amor, porque Él ya lo pagó todo. Así que, hermanas y hermanos, somos santificados a través también de la obra de Cristo Jesús. El propósito de la muerte de Cristo también tiene que ver para apartarnos, para santificarnos, para que vengamos a ser parte del pueblo de Dios. La palabra santificado en el griego es hagiazo. ¿Y qué significa eso, pastor? Hagiazo. Bueno, significa hacer santo, consagrar, apartar. En el hebreo la palabra santo es kadosh, que viene de la raíz cortar. Entonces Dios nos corta. Y usamos esta metáfora, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a cocinar o las hermanas van a cocinar y sacan la cebolla, no van a usar toda la cebolla, dice voy a usar la mitad. Entonces cortan la mitad de la cebolla, la echan a la cacerola, al sartén y luego guardan la otra parte. Ve, santidad es eso, que Dios te corta, te saca de las tinieblas y te va a usar. No es que te va a dejar ahí, no. Si Jesús murió para santificarnos, es para que nosotros seamos igual que Él, para transformarnos. Ahora, la santificación es un proceso que empieza en el momento que usted es perdonado, que usted es salvo y va a durar toda la vida. No es que ya usted ya llegó, no, usted va a durar toda la vida. Dios lo va a transformar. Claro, esta enseñanza de la santidad de Dios en esta época que vivimos nosotros, a muchas personas la incomoda, al liberal le incomoda. De hecho, que en muchas iglesias no se habla de la santidad. Porque la gente piensa, es que no, hombre, eso es lo que digo yo, por eso no me gusta venir a estas iglesias, pues aquí santidad. Santidad solo allí, Francisco, el Papa. Pues estamos bien equivocados. Miremos lo que dice la Biblia, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis, dice el apóstol Pablo, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, dice, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones
ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tremendo eso. Pero mire la buena noticia, lo que dice él. Después en el versículo 11. Si se queda ahí está condenado. Pero luego aclara y dice, y esto erais, está en el pasado, y esto erais algunos, esto éramos nosotros, en alguna parte de esta, algún calificativo de eso, engancha bien con nosotros. Si usted dice, bueno, yo estaba ahí, por ahí andaba, pastor, esa descripción del apóstol Pablo, y él dice, toda esa clase de mundanalidad, clase de pecado que se practicaba en ese lugar de Corinto, era una ciudad próspera, una metrópoli próspera, un puerto, pero había también mucho libertinaje, como hoy en día podemos compararlo con Las Vegas, muchos casinos, mucha corrupción, mucha inmoralidad. Así era ese lugar de Corinto, donde Pablo está dedicando esta carta. Y él dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Una pregunta. No erréis, porque hay mucha gente confundida, ¿no? Que piensan que porque repitió una oración un día y ya es salvo. Dicen, no, ya soy salvo, hombre. Yo llevo 20 años, pero no han cambiado. Siguen siendo los mismos. Y la gran mentira, ¿no? Que ellos piensan que porque hicieron una oración, un loro, una cotorra hace esa oración. Pero es un animal. Lo aprendió la oración. No, aquí no estamos hablando, hermano, de eso. No, esto es de vida o muerte. Mi responsabilidad como predicador es decirle la verdad. Y ya llevamos 13 años. Y Dios ha sido maravilloso conmigo. Me ha sostenido. Y yo no voy a cambiar. Yo voy a seguir así. Mi meta es hasta morir. De anciano. Por si acaso usted dice, ya creo que ya se va a morir el pastor porque siempre está hablando de muerte. Pues no, fíjese. Yo quiero pasar de 100 años. La vecina me dice, yo voy a pasar de 100. Me dice, ¿sabe cuánto va a cumplir el martes? 89 años. Y usted la ve la señora caminando y por todo eso ahí. Y ya me contagió, ¿no? Y yo, bueno, si ella cree que va a pasar de los 100, soy yo también. Yo quiero vivir para la gloria de mi Dios, seguir predicando de Cristo. Y si viene Cristo, pues nos vamos también, hermanos, no hay problema. Bueno, entonces hay un montón de personas religiosas, al igual que aquí en Corintios, que necesitaban nacer de nuevo. Y Pablo les advierte, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, no se equivoquen, los fornicarios. Hay personas que dicen, vea, no, pues yo así me gusta, pastor, en unión libre, porque apenas uno firma el papel y se vienen todos los problemas y ya la señora se va de la casa. Así piensan los paganos que no piensan en casarse. Quieren vivir en fornicación todo el tiempo. Pero ¿qué tal si viene Cristo y te agarra en fornicación? ¡Wow! ¿Es usted? No, aquí en la iglesia ha sido transformada cuando todos los hermanos se han ido casando. Y gloria a Dios, porque eso quiere decir que no, la palabra ha calado. Se han ido ellos porque estaban en fornicación. Pero ya se casaron, pastor, y usted, pues, usted que está en unión libre. Y esto molesta, pues, eso es como el limón que cae en la llaga, en este momento. Cuando vamos a hablar de santificación, vamos a hablar de eso, de ordenar nuestra vida. Cristo lo ha perdonado, entonces valore el perdón que Cristo ha dado a usted y hónrelo, casándose. No, pastor, yo ya me casé civil. Bueno, eso es con las leyes civiles. Vaya a comprometerse delante de Dios, por la iglesia. Porque usted ya el juez, eso es piece cake, dicen los norteamericanos, ese pedazo de pastel. Ese es un hombre, usted le puede mentir. A Dios no. Es con Dios el asunto. A Él hónrelo. Porque Él fue el que estableció el hombre y la mujer, o el matrimonio lo estableció Dios. Así que cuando somos cristianos,
absuelto de toda culpa, justificado, entra la santificación y aquí comienza nuestra vida a ordenarse. Y tenemos, no, pero es que yo no estoy de acuerdo con el pastor. No, tú no estás de acuerdo conmigo, amigo. Tú no estás de acuerdo con Dios porque yo no lo escribí. Aquí dice el apóstol Pablo, fornicarios, ni idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Usted sabe que en muchas iglesias, ¿verdad?, los hombres siguen siendo afeminados, siguen siendo homosexuales y lesbianas, algunas mujeres, y ahí están en las iglesias. No han cambiado. Entonces el apóstol Pablo dice, miren, así de esa forma no van a poder heredar el reino de los cielos. Tienen que, si ustedes dicen que han creído en Cristo, tienen que dejar esa práctica. Porque entonces están negando el poder del Espíritu Santo, están negando el poder de Dios en sus vidas. No es, vea, que va a pasar del anochecer al amanecer, pero por lo menos no se van a acoplar. Tiene que darle vergüenza. El hombre debe de cambiar radicalmente. Y claro, en muchas iglesias no tienen valor de predicar así, vea, porque no quieren ofender. Dicen, no, eso es racismo, pastor. ¿Cómo va a ser racismo? Ese es amor. Porque le decimos la verdad a las personas. Porque entendemos que hay un cambio, que hay poder para cambiar. Y el cambio afirma el poder del evangelio. Si no hay cambio, quiere decir que no hemos recibido el evangelio correcto. Si no hablamos de santidad, entonces no tenemos el evangelio correcto. No tenemos a Cristo, porque Cristo para eso murió y resucitó, para santificarnos. Y el apóstol Pablo estaba recordando a esta iglesia y les dice, por si acaso usted me dice, yo no estoy en esa lista, pastor, mire, ni los que se echan con varones, bueno, quizás usted esté en esta otra al lado, ni los ladrones. Pero aquí no está hablando de ladrones que roban 1 millón. Ya robar una penny, robar algo pequeño es robar. Ni los ávaros. Este pecado casi no se echa de ver. La avaricia. Aquí dice ávaros. Aquellos que quieren más, que quieren y no están conformes. Tacaños que no le dan nada a Dios. Ávaros. Es una de las cosas duras para el ser humano es dar. Y la Biblia dice, es mejor dar que recibir. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser bondadosos, a honrar a Dios, porque si no honran a Dios, ¿cómo van a compartir con los demás? Pero si ellos aprenden, yo me alegro ver los niños cómo vienen a honrar a Dios. ¿Qué lecciones nos dan estos niños a los adultos, tacaños, ávaros? Le pegan en el hígado a usted, estos niños. Y por eso lo hacemos, para martillarlo, así, y lo hace Dios. Y Dios, mira, ese niño, te está diciendo a ti que hay un problema en tu corazón. No, pero yo soy salvo. El problema es que yo no soy salvo. Por favor, Dios es bondadoso. Él es dador. Y como es nuestro papá, así son los hijos. Si usted dice que Dios es su Padre, usted tiene que seguir el ejemplo de Dios y tiene que honrarlo. Jesús honró al Padre y Él nos dejó el ejemplo. Y aquí nosotros no le imponemos, no le damos énfasis a las finanzas, no, pero aquí nosotros le enseñamos. Por ejemplo, el Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes no se van a presentar delante de mí con las manos vacías. Porque estarían ustedes diciendo que yo soy tacaño, que yo no les doy nada. Y sería una ofensa para mí, dice Dios, dándole la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Es lo mismo que Dios nos dice, ¿cómo te presentas con las manos vacías en Estados Unidos de Norteamérica? Cuando yo te pasé por el desierto, cuando yo te presenté todo, cuando te liberé de la migración. Bárbaro, ingrato, ¿cómo es posible? ¿No estás negando mi poder? ¿No estás negando mi bondad? Sencillo, hermano, esa es parte de la alabanza. Pero aquí lo dice el apóstol Pablo, porque los ávaros, claro, no, olvídense. Hay personas, ¿verdad?, que cuando hablamos de la santidad y ya sacan la cartera y la apartan. No, esta no, pastor, esta queda aparte, mejor que no se santifique esta cartera. Todo mi ser sí, pero esta no. No, y nosotros no estamos interesados en su dinero. El punto es en el pecado, que eso es lo que le cierra. Se pone el cielo como hierro, no llueve. Problemas de todo índole que vienen.
Porque nosotros cuando estamos en problemas de enfermedades y todo, debemos de hacernos un examen moral. Porque si usted honra a Dios, usted tiene toda la boca para hablar, para dialogar con Él y decirle como aquel, vea, en integridad te he servido. Ezequías. Pero cuando llegan las vacas flacas y usted está, vea, que usted dice, wow, yo no sé por qué estoy así, que como que estaba bajo una maldición, hago negocios y pierdo todo. Es que no se ha alineado usted así de una forma vertical. Usted está alineado pero horizontal. Primero con Dios. Entonces el apóstol Pablo es la idea, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Punto. Me gusta lo que viene. Dice el versículo 11, y esto era, es decir, eso era en el pasado, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. ¿Qué le parece este argumento del apóstol Pablo? No hay excusa. Habéis sido santificados. Este es un verbo aoristo, pasivo, indicativo. Segunda persona y lo habla en forma plural. Pablo dice, ya habéis sido consagrado, dedicado. Qué tremendo esto, ¿no? Separado. Hermanas y hermanos, los que están en Cristo Jesús, es decir, todo cristiano verdadero está en Cristo Jesús y está unido a Cristo. Mire lo que dice Romanos, corra conmigo Romanos, y aquí vamos a ir ya casi aterrizando. Romanos 6, 2, corra. Yo sé que usted está peleando, vea, con sus pensamientos, dice, caramba Señor, yo no pensé que me ibas a decir eso hoy. Bueno, le pediste al Señor, háblame Señor, porque yo necesito ser confrontado. Aquí estamos, aquí está la palabra. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo en Romanos 6:2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 11 también. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Separado ya la práctica del pecado, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a los hermanos en Corintio. Es lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Santidad. Ahí Dios le exigió al pueblo de Israel que fuera santo, como Él es santo. Vaya conmigo al Levítico, capítulo 11, versículo 44. Este es un principio, hermanas y hermanos, que sigue todavía estable. Porque muchos rechazan el Antiguo Testamento. Muchas personas dicen, eso está en el Antiguo Testamento, eso era para los judíos. Pues fíjese que esa parte no la acepta, vea, pero la otra parte, y te bendeciré, esa sí la recibe inmediatamente. Y serás cabeza y no cola. Ay, esa promesa es mía. Pero ya la otra, y me seréis un pueblo santo, agradable, mi especial tesoro, dice Jehová. Ya esa ya no. Es que, mira lo que dice el versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis. Quiere decir que aquí va la participación de nosotros, trabajando con el Espíritu Santo. Nos santificaremos. Dejaremos esas prácticas paganas y comenzaremos a hacer todo lo que le honra a Dios. Todo lo que le honra a Dios. Por eso es que aquí, hermanas y hermanos, se define bien fácil, ¿no?, lo que es la religión y la relación con Dios. El religioso, él, por eso es religioso, porque la religión se somete a él, la vive a su manera, la maneja en su tiempo. Yo me congrego cuando yo quiero, cuando tengo tiempo, porque aquí yo mando. En la religión usted manda, pero en el cristianismo manda Cristo. Aquí no importa su opinión. Ni Dios tampoco le pide opinión a usted, porque Él es soberano, Él gobierna.
Su santa voluntad. Él dice que oremos, que se haga su voluntad, porque su voluntad siempre es correcta, es sagrada. No hay errores, no se va a equivocar Dios en lo que se va a hacer en nuestra vida. En lo que nosotros hacemos sin consultarlo a Él, siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a cometer errores. Y las grandes consecuencias que nos vamos a tragar. Aquí dice Dios al pueblo de Israel y a nosotros: vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, Kadosh, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues, aquí no hay opciones, seréis pues santos, porque yo soy santo. No hay alternativa. Ahora usted estará peleando y dice: wow, pero ¿cómo me hago santo yo? Es que para eso murió Cristo, para santificarlo. Cristo es el que cumple y Cristo nos mete a nosotros su Espíritu Santo dentro de nosotros para santificarnos, para hacer todo aquello que humanamente no podemos hacer. Así que ya no hay excusa. El pueblo ahí, cuando escuchó eso, no era tan sencillo, ¿verdad? Pero iba a tener la ayuda de Dios. La palabra de Dios estaba ahí y Dios los lleva al desierto y Dios les dice: mire, todos esos paganos que practican, que pasan a sus hijos por el fuego, suben a las montañas a hacer orgías y a practicar el sexo, y ellos piensan que esos son los cultos a sus dioses. Eso no se practicará aquí. Y por eso es que esa idolatría, todas esas creencias falsas de esos pueblos, por eso es que Dios los entrega hoy y los derrota y los manda a aniquilar. ¿Por qué? Porque su pecado está terrible, su corrupción. Pero ustedes, le dice el Señor, ustedes serán santos, apartados. Hermanas y hermanos, la naturaleza de la santificación tiene tres elementos, podríamos decir. El primero es, en primer lugar, santificar significa separar. Y creo que en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, tenemos la idea cómo Dios fue separando la luz de las tinieblas, y eso es lo mismo que hace Dios con cada uno de nosotros. Génesis 1:6 dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Ve? Está separando una cosa de la otra. E hizo Dios expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Ven la creación como Dios está obrando, cómo está separando con un propósito. Entonces, santificación, santo significa que Dios nos separa con un propósito. Génesis, Dios separó un día, aquí en Génesis 2:3 dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vea, todos los días son buenos, pero hay un día que Dios dijo: este día lo voy a separar con un propósito. No es que Él se cansó porque Él es eterno, Él no se cansa. Simplemente terminó su obra y ahí paró. Y lo estableció para el hombre, el día, para que el hombre también pausara, trabaje 6 días, y el séptimo día el hombre medite en el Creador, y el hombre le dé alabanza a su Creador, y el hombre descanse la bestia, descanse el criado, el esclavo. Pero aquí vemos la palabra santificó, Kaosh, lo apartó. Éxodo 20:11, ya aquí Dios lo establece, lo pone en su ley. En la época de Moisés dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Moisés le estaba diciendo al pueblo: miren, Dios separó el día 7 con un propósito. Ese día se convirtió en un día especial y lo apartó Dios de entre los 7 días, el último día. ¿Cuál es la idea, pastor, de usted estar mencionando eso? Porque nosotros no creemos en guardar el sábado. Amén, no creemos. Es cierto. Aquí la idea es separar. De esa misma forma, Dios lo separa a usted, me separa a mí con un propósito. Por eso es que yo vengo a ser ya instrumento. En segundo lugar, la santificación, la santidad tiene que ver con dedicación. Ve el sábado separado, pero para dedicárselo a Dios. No queda, bueno, quedó ahí, separó el sábado y ya no hay nada, no se hace nada.
Sí, se hace celebración, se leen las escrituras, se estudian las escrituras, se alaba a Dios. Ahora usted es separado, usted es perdonado y usted es separado del paganismo, pero no es para que se quede ahí en esa silla y se vuelva canoso, bote los dientes y ya estuvo. No, tiene un propósito por el cual el Señor lo saca de las tinieblas. Amén, hermanos y hermanas. Porque hay muchos que se acomodan y dicen, yo no quiero servir. Ella dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿cierto? Allá del adagio allá afuera. No sé si lo dije bien, pero algo así dicen. Así que somos separados, cortados de las tinieblas con un propósito para dedicación a Dios. Pablo en Romanos 12 nos dice lo siguiente, aquí vienen los imperativos, lo que se espera de una persona que cree en la obra de Cristo y cree que ha sido justificado. Él dice, Romanos 12:1, así que, hermanos, ya esto no es para los paganos, esto es para la iglesia, esto es para usted que ha creído en Cristo. Hermanos y hermanas, os ruego por las misericordias de Dios, mire, por las misericordias que hemos recibido, por el perdón de nuestros pecados por gracia, por la muerte, por el sufrimiento de Cristo en la cruz, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro cuerpo, dice ahora, presentarlo vivo, como un sacrificio, como una ofrenda, santo, y aclara, santo, apartándonos. Y luego hace una advertencia, dice, no os conforméis a este siglo. Siglo quiere decir, ¿verdad?, la época. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De ahí sacó Access Pro aquel ministerio renovando tu mente. Los cristianos tenemos que renovar nuestra mente. En la santificación se renueva nuestra mente. Se va limpiando. Nuestro corazón también se tiene que ir limpiando. Es un proceso que Dios toma. Él nos está limpiando. 1 Corintios 6:23 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quiénes son nuestros órganos? De Dios. Así que los oídos que nosotros aquí tenemos, ya hoy se espera, ¿verdad?, que escuchemos alabanzas. La boca, que en otro tiempo la usábamos para hablar malas palabras, para ir a gritar al estadio, para renegar, ahora para alabar a Dios, para bendecir. En otro tiempo usted usaba su boca para maldecir. Hoy, si usted ha nacido de nuevo, Jesús lo ha dicho, que se cambió los papeles. Dice, al que te maldice, bendícele. Al que te pide, dale. Dale agua y dale de comer a tu enemigo. Orá por vuestros enemigos. El panorama en el reino de Dios cambió todo. Aquí no hay de aquella frase, yo perdono, pero no olvido. Bueno, aquí no hay espacio para eso. Aquí está en el lugar equivocado. Así es que en primer lugar, la santificación significa que nos somos apartados. En segundo lugar, somos dedicados, como los utensilios en el templo. Ahí estaba el recipiente donde se lavaba el sacerdote las manos. Había sido consagrado, apartado, estaba el arca del pacto, estaban los panes, estaba la vara de Aarón. Todo ese lugar, ese tabernáculo había sido dedicado, separado. Todos los utensilios, las copas, consagradas a Dios. De la misma manera, el cristiano es separado y dedicado a Dios. Pero esta es la parte que no entendemos. Por eso es que nos cuesta congregarnos y andamos por ahí divagando, perdiendo el tiempo cuando somos propiedad de Dios. ¿Por qué? Hay muchos, claro, digo yo, es que aquí, como dicen, hay gato encerrado. Probablemente no conoce la magnitud de lo que significa ser cristiano.
separado, ya no seguís siendo ese pagano, ya tienes que separado, te ha separado Dios y dedicado, te dedicó a proclamar el evangelio, a alabarlo, a vivir para su gloria. Ya no estás buscando la vanagloria del de aquí, de terrenal, sino que lo que quiere usted es que la gente vea a Cristo en usted, con sus luchas. No es perfecto. Yo felicito a los hermanos que vienen, pastor. Mire, Dios sabe que estoy batallando con algunas debilidades, pero yo sé, pastor, que no soy el mismo, que Dios está trabajando en mí. Gloria a Dios, eso es el feeling, ese es el sentir de un verdadero cristiano. No está conforme. Él sabe que somos frágiles, que le fallamos a Dios, pero no queremos fallarle. El pagano no siente nada. Él le da lo mismo. Pecar. Esa es su naturaleza. Así que en tercer lugar, la santificación significa también ser llenos. Apartado, dedicado, y luego nos está llenando como una copa, ¿no? Que le están derramando agua y se está llenando, se está llenando. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé llenos del Espíritu, hablando. Mire cómo se conoce una persona que está llena del Espíritu, porque hoy nos venden, vea, hay una llenura del Espíritu Santo falso. Personas que piensan que están llenos del Espíritu Santo porque brincan, porque hablan en lengua, porque echan espuma por la boca y todo eso. Ahí dice: aquí está la unción. Otros danzan. Ay, que tanto relajo que se han inventado el hombre para querernos vender que están llenos del Espíritu Santo. Pero en la Biblia tenemos una evidencia clara de cómo luce una persona que está llena del Espíritu Santo. El versículo 19 dice: hablando entre vosotros con salmos. ¿Ve? La palabra de Dios está metida en la persona que está llena del Espíritu Santo. Es la palabra que sale del Señor para todo. Así dice el Señor. La Biblia así dice. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué te parece, hermano? ¿Quieres saber cómo está llena una persona del Espíritu Santo? Escúchalo cómo habla. No te está hablando todo el tiempo de política, ni te está hablando de deporte, ni te está hablando de guerra, de eso. Sí, te habla de noticias, ¿vea? Brevemente. Pero luego te lleva la palabra. Mira, pero la Biblia dice, vea, que todo esto iba a pasar, sí. Guerras y rumores de guerra. Vea dónde va a terminar, a la palabra de Dios. La palabra de Dios domina nuestro interior, porque ahí está el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué va a mover? La palabra de Dios. Pero estas personas que dicen que están llenas del Espíritu Santo, que no quieren ni la palabra, no la escuchan. Se terminaron las alabanzas, terminó la banda de tocar y los músicos ya están allá tomando café. Están afuera, no están sentados. Es una epidemia. Los músicos en muchas iglesias son como los intocables. Y ellos dicen, vea, que si no están tocando, el Espíritu Santo no está ahí. Y si no hay esa clase de música y las lucitas bonitas y no hay conciertos, entonces es una iglesia muerta. Así nos ha vendido Satanás el cuento. Y claro, ¿cómo va a haber cambio en eso si es pura emoción? El que trae el cambio a nuestra vida, hermana y hermano, es el poder de la palabra de Dios y la tenemos que desear como leche espiritual. Démosle un buen aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. Así lo dice la Biblia. Desea como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis y maduréis. Eso es lo que hace la palabra, nos hace madurar. Pero ese montón de emociones no nos cambian para nada, al contrario, nos hacen más corruptos. Y por eso no vemos un cambio en la generación. Por eso nos preguntamos, en El Salvador tantos evangélicos, pero ¿por qué no ha cambiado? Porque no hay un cristianismo real, es falso la mayoría. Pero andan en una Biblia, pastor. Y dicen que así, 100% de aquí, Dios, pura tontería. Si esto no se trata de pertenecer a una denominación, se trata de pertenecer a Cristo. Si somos convertidos a Cristo, se tiene que notar Cristo en nosotros. Porque queremos vivir para honrarlo, nos comportamos bien, honramos a las leyes, nos sometemos a las leyes civiles, nos sometemos a la policía, no andamos peleando con la policía. En nuestros países la gente civil odia a la policía. Y lo ven como un monstruo cuando la policía y las Fuerzas Armadas han sido puestas para dar seguridad.
Porque la institución del país, ahí está que el gobierno debe de dar seguridad a los habitantes. Pero la gente no quiere, pues la disciplina, claro, porque los policías y los soldados, a todos aquellos hijos malcriados, maleducados, que no los educaron los padres, como dicen aquel adagio, si usted no los castigó, pues allí la policía se los va a castigar. Y ahí andan las madres llorando, ay, es que mi hijo no es inocente. Ha matado a un montón de personas y le ha quitado un montón de dinero a un montón de ancianas. Terrible, esa es la sociedad. Ese era un hombre diciendo, pero mi jefecita ora mucho, mientras dice él, ¿vea? Mientras yo estaba, ¿vea? Ejecutando todo ¿ve? Y yo también estoy orando. Y muchos se hacen pasar por cristianos. Y hoy hasta en las iglesias los andan sacando. Falso. Ahí debemos ver el daño que estos predicadores han hecho a nuestra región por no predicarles el evangelio correcto. Ahí vemos que estas personas siguen practicando ese pecado, pero si hubieran recibido el evangelio correcto, no estarían en la cárcel, estarían libres porque serían hombres y mujeres temerosos de Dios. Porque se pusieran a trabajar, a luchar, a trabajar la tierra honradamente. Porque la Biblia dice que robaba, ya no roba más. Ese es el evangelio. Cristo para eso murió, para santificarnos. Y si usted no ama la santidad y si usted no quiere apartarse, le hace falta nacer de nuevo. Hoy es el día, venga Cristo, arrepiéntase de sus pecados porque Cristo murió para santificarlo. Es un deleite, debemos de amar que Cristo nos ha dado el Espíritu Santo para estarnos transformando, cambiándonos. Y aquí lo dice, ¿verdad? Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece, hermano? Mire la vida de un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Número 1, anda hablando la palabra de Dios, la palabra de Dios lo gobierna, hay alabanza y hay también un gesto de agradecimiento, anda dando gracias a Dios por todo. Gracias Dios, gracias Señor, gracias. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Cristo murió y resucitó para santificarnos. Somos su iglesia. Vivamos como su iglesia. Amémoslo, honrémoslo, porque Él ya lo hizo todo para nosotros. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. He intentado decirle a la iglesia qué significa la santificación, un proceso. Sabemos que estamos persuadidos, Señor, que el que empezó la buena obra en cada uno de nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero tú no nos vas a dejar a medias, Señor, tú nos vas a cambiar porque tú eres poderoso. En Cristo Jesús oramos, Señor nuestro, amén.